Aquí quería llegar. ¿En dónde, doctora Morales? Me pregunta, anemia ¿de quién? Anemia de por qué, por qué me dice anemia de qué tipo, causado por quién. No entendí. Si se refiere usted a la entamoeba histolítica, bueno, si hay sangrado colónico, la anemia va a ser anemia microcítica hipocrómica, ¿no? Por entamoeba. En el cuadro intestinal, que solo es el 10%, hay úlceras en el colon, hay sangrado, hay hematoquesia. Obviamente ahí la anemia será microcítica hipocrómica porque hay pérdida de sangre. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí, doctora Morales? ¿Estamos bien? Quedó claro, listo. Seguimos. Aquí concéntrense, porque esto es de todos los días. Aquí quiero su... Y yo me demoré, creo que este es el slide que más tiempo me duró, porque revisé más información actualizada y nacional sobre todo. Bien, tengo que respirar. Yo estoy emocionado porque esta es la primera vez que lo explico. Una cosa es cuando lo hago y otra cosa es la primera explicación que doy. Vamos a ver. Fondo negro. Ahí está. La tuberculosis digestiva o tuberculosis del tubo digestivo puede afectar desde la boca hasta el ano. Pero el 70% de tuberculosis se asientan en la región ileocecal, como el Crohn. ¿Ok? Arranquemos por eso. Puede haber tuberculosis de boca, faringe, esófago, estómago, intestino, duodeno, yeyuno, ciego, transverso, de todo, recto. Puede haber. Puede haber pancreatitis tuberculosa, hepatitis tuberculosa. Doctor, no sé cómo dijo una doctora por acá. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué términos son? Me gustó ese término. ¿Cómo dijo? La gran simuladora, ¿correcto? Bien, me gustó. Sí, sí, pues. Es cierto. Ahora lo van a ver. Vamos. Voy a acercarme. Aquí sí lo voy a desarrollar. ¿Cuándo ocurre? ¿Cómo así? ¿Cuál es la fisiopatía? Ya la sabemos, pero mira, ocurre cuando Mycobacterium tuberculosis, BK, 1, se activa en un foco gastrointestinal quiescente, o sea que se quedó ahí hibernando, que se formó durante la primoinfección pulmonar que ocurre en la infancia. En otras palabras, la mayoría de los peruanos tenemos BK en el íleo. Y ahí está. Nuestros monocitos lo tienen arrinconado. Ahí está. Un foco gastrointestinal quiescente. Ahí quedó. Se activó ese foco. Y de frente lo digo. Si usted tiene una inmunodepresión, por la razón que fuera, porque nos da VIH o nos hacen una quimio-radioterapia que nos tira abajo la inmunidad, o nos deprimimos emocionalmente a tal punto, ¡plac!, surge. La primera es que se active los BKs que estuvieron quiescentes en el intestino. La segunda es porque la persona ingiere, deglute el BK a partir de una tuberculosis pulmonar activa, por deglución. O sea, me da tuberculosis, expectoro un poco y otro lo trago, estoy tragando y se queda en el hilo. También puede llegar por diseminación hematógena, desde otro órgano, de pulmón o de donde fuera. Se puede extender desde un órgano vecino. O cuando es ingerido por leche de vaca no pasteurizada o no hervida. Ya está. El 5 ahora es un mecanismo muy infrecuente, a no ser pues que en el campo, ¿no?,
de frente. Yo alguna vez he tomado leche de la ubre de la vaca. Yo recuerdo haberlo hecho de niño. Cuando iba al campo, jarábamos la ubre y salía chisguete de leche a la boca. Menos mal que no tuvo tuberculosis, si no me hubiera dado. Tuberculosis intestinal, ¿no? Y de hecho, los mecanismos más frecuentes son el 1 y el 2. O sea, se activa el BK cuando la inmunidad cae o lo deglutimos durante una tuberculosis activa. Listo. Ahora, ahí está. Preste atención. Así se ve la tuberculosis del íleon. Les prometí mostrarles. Acá está. Estamos en el íleon. El íleon debería ser un tubito y esto de tú, porque acá hay una masa que parecería un tumor. Acá hay una zona que está sangrando, parece una úlcera. ¿Cómo va a ser el íleon normal así? Eso es íleon. Así se ve la tuberculosis ileal y bastante parecido a eso se ve el Crohn del íleon. Íleon. Ciego. Mire, las 3 tenias coli que convergen en el ciego. Miren esta úlcera. Por aquí, acá atrás, detrás de esto está la válvula ileocecal. Ahí. Ileo, el 70%. Doctores, son fotos, de pacientes peruanos tuberculosos. Listo. Voy a abrir el slide. El 70% viene con lesiones así, pero vamos a ver cuál es su clínica. Acá está la clínica. Dolor abdominal. La mayoría de pacientes dice que tiene dolor. No será un dolor agudo, es un dolor crónico. 85%. 66% vienen porque han perdido peso. Y la mitad vienen por malabsorción. Aquí la malabsorción es ¿por qué? A ver, ya está usted viendo la lesión del íleon. ¿Cuál podría ser la causa para que esta persona malabsorba? A ver, ¿quién tiene las agallas? A ver, de ustedes, ¿quién tiene las agallas? Decir, mire, con lo que ha explicado, doctor, y ahora que veo, usted dice que esto le pertenece a un paciente peruano. Sí, señor. Su doctor. A ver, ¿quién se atreve a decir cuál sería la fisiopatología para que estas personas tengan malabsorción? Se vienen con diarrea, borborismos, flatulencias, baja de peso. ¿Cuál sería el mecanismo? Ok, daño de la mucosa, sí. Pero si solo fuera eso, doctor, lo único que se malabsorbería sería la vitamina B12 y las grasas. Y solo habría esteatorrea. Si es que fuera solo por el mecanismo suyo. Daño en la mucosa, sí, claro. Sí, pero es en base a eso. ¿Saben qué es lo primero que causa esas lesiones elevadas? Sobrecrecimiento bacteriano. Porque el íleon ya no va a poder empujar el contenido ileal llevándose la microbiota al ciego para que el ciego lo pase al colon y de ahí al inodoro. Se empiezan a quedar las bacterias estancadas en el íleon. Por encima de esa lesión hay sobrecrecimiento bacteriano. Y hemos visto que el sobrecrecimiento, ¿qué caso el sobrecrecimiento? Aumentan las bacterias, se comen la vitamina B12, empiezan a desconjugar los ácidos biliares, todo se complica. Sí hay daño de la mucosa, pero el primer mecanismo por el cual la tuberculosis tan peruana como nos causa diarrea y borborismos es por sobrecrecimiento bacteriano. Yo he dicho que la causa más frecuente es paresia intestinal por sobreactividad simpática. Y lo reafirmo. Pero de hecho, no solo es por eso. Un Crohn, un linfoma, una tuberculosis
empieza causando una diarrea. Cuando le digo, oiga, señor, ¿cómo le empezó? Eso me empezó hace 3 meses, entonces me sonaba la barriga y se me hinchaba y tenía un poco de diarreas y después fue más frecuente el cólico, la diarrea, la flatulencia y bajé de peso. ¿A qué le huele eso? Me huele a sobrecrecimiento bacteriano. Me huele a sobrecrecimiento bacteriano. No sé si Jonathan mejoró, completó la idea, doctora Morales. ¿Se completó, se maduró la idea? Listo. Así necesito que piense cuando tiene al paciente enfrentado frente a usted. Imagínese su hilo. El paciente le va respondiendo su pregunta y usted va tejiendo mentalmente. Dice, ajá, ya, ok, ya. Así. Un 40% tiene fiebre. Hay un 25% que vienen con diarrea. Solo diarrea, no mala absorción. La diarrea, ¿cuál es la diferencia entre diarrea y mala absorción? La baja del peso. Dolor abdominal, en algunos se palpa una masa, ascitis, obviamente, hepatomegalia, y aquí dándole la razón a la doctora Morales, puede manifestarse como un abdomen agudo quirúrgico. Y más de una vez los cirujanos, la aparatomía exploradora, tuberculosis. Puede presentarse como obstrucción intestinal o abdomen en capullo. El abdomen en capullo es cuando el epiplon se esfuerza por tratar de empaqueta todo el intestino tuberculoso, como un capullo. El epiplon, como un plastrón. Pero a diferencia del plastrón es que el capullo envuelve como un tejido fibroso, el epiplon se fibrosa y envuelve como un paquete. Fíjense, como le digo, como en el Crohn, al igual que en Crohn, podría haber, fíjense, eritema nodoso. Podría haber hepatitis reactiva, la famosa enfermedad de Ponset. Podría haber uveitis. Miren el parecido que hay. Ya está. Seguimos. Ahora, pay attention. 18% de estos pacientes con tuberculosis ileocecal, cuando se les toma placa, tienen tuberculosis pulmonar. Porque hemos dicho, ¿cuál será el mecanismo para que haya tuberculosis en este momento y también pulmonar y en el intestino? Se deglutió lo tragó al BK, que era el segundo mecanismo, porque el más frecuente ¿cuál era? Activación de BKs quiescentes que estaban desde la infancia y que se activan casi siempre cuando la inmunidad se nos cae. Por eso es que no uno diría, pero segurito que tiene tuberculosis. No. La minoría de pacientes que tiene eso en el intestino tiene tuberculosis, solo 18%. ¿Sí? ¿Están ahí? Jonathan, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Porque el principal mecanismo es activación de un foco quiescente. Avanzo. Ahora miren, alucinante la tuberculosis. Y nosotros a veces no podemos con la tuberculosis, doctores, qué vergüenza. No podemos. Tenemos décadas invirtiendo en el programa de control de tuberculosis y no podemos controlar, no podemos. Nos vacunan a la fuerza. El sintomático, le hacen BK todo, que tose más de 2 semanas ya está sospechoso. Le dan la pastilla gratis. Además de la pastilla, le dan comida gratis. Igual siguen apareciendo. No podemos. No podemos dominar esta enfermedad tan nuestra. No podemos. ¿Por qué? Porque no investigamos.
Han tenido que venir los españoles a demostrarnos que las combis que usamos son el principal medio de transmisión de tuberculosis multidrogo resistente en el Perú. ¡Qué vergüenza! Los que nos conquistaron hace años nos vienen a dar una clase de una enfermedad que es tan propia como nuestra. ¡Qué vergüenza! No investigamos. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que usted diagnostique bien. Y no me vaya usted a decir, doctor, esto es Crohn porque igualito que el libro, por el amor de Dios. ¿Cuáles son los apellidos? Castillo Robles, entonces es tuberculosis, pero doctor, igualito al libro. Caramba, doctor, ¿qué le pasa a usted? No, que la microscopía igualita que el libro, la radiografía igualita. Ya cuando me dicen eso, doctor, ¿sabe qué? Me tengo que ir, hasta luego, me voy. ¿Qué vamos a discutir? Ahora miren esto. Otros lugares de tuberculosis del aparato digestivo nomás, sin saber. ¿Sabe usted que hay mal de Pot, hay tuberculide en la piel? O sea, en todas partes, pero todo lo del aparato digestivo, aparte del ilion y del ciego, ¿no? Miren, tuberculosis del esófago nos causa disfagia o dinofagia. Tuberculosis del estómago, cada llamadita es de un órgano. Tuberculosis del intestino, ni se diga. Voy a abrirlas todas. Doctores, ya, me voy a acercar. Mire, hay tuberculosis esofágica. Hay tuberculosis gástrica. Síntomas similares a la úlcera péptica, similares al cáncer gástrico. Hay tuberculosis pancreática, que puede causar epigastralgia, ictericia, fiebre, como pancreatitis aguda o crónica. La hipe que estamos viendo la podría causar la tuberculosis también. En el intestino, causa úlceras en el intestino como las que ha visto. Y también puede haber estenosis, porque toda ulceración en una mucosa, al cicatrizar, esa úlcera de la mucosa del intestino estenosa. O sea, puede venir como una suboclusión intestinal. Hay tuberculosis anal, estenosis del ano, fisura del ano. Hay tuberculosis del colon, ya lo habíamos visto desde diarrea aguda, rectorragia, hipertrofia, aquí. De los conductos biliares, puede causar colestasis. Tuberculosis hepática, ictericia, dolor, hepatomegalia. Doctores, y mire aquí, tuberculosis del peritoneo, porque esto está en la luz del tubo digestivo. Ahora miren, doctores, miren, como para no creerlo, me acerco. La tuberculosis peritoneal, mire el líquido intraperitoneal, mire el aspecto del peritoneo parietal, mire aquí. Y este es el omento, este es el epiplon. Mire esta otra forma, fibrosis. Por eso es que existe la peritonitis ascítica, porque hay ascitis, y peritonitis tuberculosa adherencial. Dos formas. Y miren las lesiones de la boca. Díganme si esta lesión de aquí, de la boca, no se parece a esta del ilion o del ciego. Díganme si no se parece, porque son fotos, no son figuras, doctores. Miren esto, y comparen esto. Miren. Ahora bien, miren lo que digo aquí. Nosotros debemos sospechar de tuberculosis en todo cuadro del aparato digestivo que sea inusual.
inusual. Oye, le arde la boca del estómago, ¿no? Sí. Pero ya lo he tratado para gastritis y no mejora, oye. Sí, no mejora. Le duele, le arde. Y este señor dice que vive en el Cerro San Cosme, donde 1 de cada 4 ciudadanos tiene tuberculosis multidrogo resistente. No vaya a ser. Endoscopía. Efectivamente hay úlceras. Biopsia. Granuloma tuberculoso caseificante. Con o sin BK. Oye, qué rara esta peritonitis, ¿no? El abdomen está en tabla. Pero este paciente lo ha visto otro doctor en el otro hospital hace una semana y dice que también estaba abdomen en tabla. Una peritonitis que te dure 10 días. ¿Sabes qué? Hay que hacer la paratomía exploradora. Pero esta peritonitis está medio rara. No vaya a ser tuberculosis. En zonas de alta endemia, somos un país de alta endemia de tuberculosis. O en pacientes VIH o en pacientes que tengan terapia inmunosupresora o terapia biológica. A quienes, una vez más, le puede causar un abdomen agudo. Agudo, doctores. Una peritonitis aguda, sobre todo por perforación. Cuando este íleon se perfora, el contenido ileal se va a la cavidad peritoneal y puede simular una apendicitis, plastronada o no. Así que la tuberculosis tiene para enseñarnos. Entonces, doctores, ahí está. Atención, esto, voy a repetir, sígame por favor, esto de aquí, sea que la tuberculosis esté situada en el íleon, en el ciego o en cualquiera de estos lugares o en el peritoneo o en la boca, ¿cuál es el objetivo para llegar al diagnóstico? Es tomar tejido, biopsia. Ahí está la biopsia. Ahí está la biopsia, doctor. Ahí está el pedacito de tejido. Eso tengo que conseguir. Ahora entiende por qué cuando sospecho una malabsorción del intestino distal, y hemos visto que la tuberculosis ileal puede manifestarse como malabsorción intestinal. A veces como diarrea sola, crónica, a veces como malabsorción intestinal, que obviamente tiene diarrea crónica también. Hay que llegar al tejido y tomar biopsia. Ese es el objetivo. Tomar tejido. ¿Para hacerle qué? Para hacerle esto, doctores. Miren, 4 cosas le puedo hacer a ese tejido. 4 cosas. Y voy a acercarme aquí. Cuando ya tengo tejido, vuelvo a decir, del íleon, del ciego, del esófago, del estómago, del hígado, del páncreas, del peritoneo, pero tengo tejido, dice, la positividad de por lo menos uno de estos 4 métodos, pero en por lo menos 8 piezas de biopsia. Por lo menos 8 piezas de biopsia. ¿Por qué? Y biopsias profundas, porque la tuberculosis afecta más la submucosa que la mucosa. Biopsias profundas, biopsia sobre biopsia, literalmente escarbando con el forceps. Usted dirá, pero por si es una tuberculosis cantada, ¿por qué el BK está negativo? ¿Por qué el tejido? Porque ha tomado biopsias superficiales. Por ejemplo, de esta lesión de aquí, tomo una biopsia, encima de esa tomo otra, tratando de escarbar por lo menos 8 piezas de biopsia.
de ahí, del ilion, del ciego, del peritoneo, por lo menos 8. Cualquiera de estas 4 métodos de estudio me hace el diagnóstico que definitivo. No se olvide que el negocio del médico es encontrar la causa, porque solo encontrándola podrá curar. Si no encuentra la causa, no va a curar. El verdadero negocio del médico es identificar causa. Ese es su trabajo. Cuando escucho, el médico debe cuidar la salud, doctor, curar la enfermedad, no la va a curar si no encuentra la causa. Y tal como están las facultades de medicina, donde las ciencias básicas están desarticuladas de la clínica, no hay cómo los médicos peruanos acierten a la primera en identificar la causa. Van a fallar. Paran perdiendo el tiempo matando el Helicobacter pylori, que nada tiene que ver con el cuadro, porque es lo primero que encontraron. Ya no se hace fisiopatología. Error diagnóstico, error terapéutico. Por eso es que yo, tal vez si los bombardean con ciencias básicas, de alguna manera yo soy de alguna manera el responsable, porque yo tengo la tesis de que el médico que no sabe ciencias básicas en la clínica está perdido. Esa es mi hipótesis. Y los 30 años de médico ya me han dado la razón. El médico que es flojo en ciencias básicas es flojo en clínicas. Usted no podría entender nada de lo que hablo si no hubiéramos revisado fisiología 1 y 2, ni farmacología, ni bases, ni moléculas y células humanas, que intentó resumir las ciencias básicas de los primeros años de la carrera, ¿no? ¿Cuáles son esos 4 métodos donde uno de los 4 sería suficiente para yo tener el diagnóstico definitivo? Acá está. 1, 2, 3, 4. Aquí están. Cualquiera de los 4. Y voy a abrir de una vez esto. Mira aquí. El BK en el medio de Lowenstein-Jensen. Cultivo. El problema del cultivo es que me tarda por lo menos 21 días. Generalmente arrancamos tratamiento antituberculoso empírico en base a la sospecha. El tema es que demora. Si el BK crece en el cultivo de medio en Lowenstein-Jensen, ya está, es el diagnóstico. Otra es ver el BK. Mira, aquí está el BK. Aquí, aquí, aquí. Y también por acá está el BK. Con la coloración de Ziehl-Neelsen. Listo. Ver el BK en el tejido. Otra. Puede ser que no vea BK en el tejido, pero sí veo en la microscopía granuloma caseoso. Granuloma caseoso. Listo. Y hoy está usándose mucho el test de la rifampicina MTB, que es una técnica de reacción en cadena de polimerasa. Es GeneXpert, el GeneXpert, que es una técnica del PCR. Se está usando mucho. Test de rifampicina MTB. Test de rifampicina MTB. Algunas clínicas en Lima ya lo están teniendo. Diagnóstico rápido. En unas horas. Creo que en 1 hora ya tiene usted diagnóstico. Pero en los hospitales donde no tenemos esto, que es un estudio caro, es como el panel gastroenterology, que cuesta pues como 3,000 soles para identificar la causa de la diarrea aguda. Es el análogo, quiero decir. Nosotros contamos con BK, pero no siempre vemos el BK, porque es operador dependiente, depende del ojo, de la expertise de cada tecnólogo. Granuloma tuberculoso no siempre encontramos. Y el medio de Lowenstein-Jensen pues tarda días. ¿De acuerdo? Pero la idea es tener tejido, doctores. Y si es de mucosa, no se olvide por lo menos 8 biopsias profundas. Si usted va a ser gastroenterólogo o no, pues tiene que saber que es así, ¿no? Listo. ¿Qué digo aquí? Bueno, acá hay un dato más. Pero aquí, esto sí me interesa.
Esto sí me interesa. Yo voy a resaltar lo más importante. Acá quiero llegar. Acá. Me acerco aquí. La eterna duda. Acá. Esto. Aquí, doctores. Concéntrense acá. En el Perú, ¿tuberculosis enterocolónica o Crohn? Porque se parecen clínica, endoscópica, microscópica y radiológicamente. Lo único que nunca va a haber en Crohn es granuloma caseoso. No va a haber caseificación y obviamente no hay BK. Pero puede haber granuloma no caseoso. Y la tuberculosis también puede formar granulomas no caseosos. Miren, encontré este artículo del año 98. Qué interesante. La tuberculosis digestiva en el Perú. En Perú. 1,200 casos por año. O sea, hay 1,200 casos de tuberculosis del tubo digestivo al año en Perú. Es un artículo publicado en la revista Gastroenterología de Perú, año 98. Pero es un estudio peruano. En cambio, el Crohn, de acuerdo a esta revista, esta publicación del 2016, 2,4 casos por año. 1,200 versus 2,4. No hay nada que discutir. Por lo tanto, a ver, Jonathan, si a usted le hago la pregunta en el Perú, si dos enfermedades se parecen mucho, ambas afectan el ileum, ambas dan diarrea, dolor, borborismos, malabsorción, en ambas hay úlceras, ambas dan granulomas y no hay beca. Y usted dice, pucha máquina, ¿qué es esto? ¿Usted qué diría? ¿Qué diría usted, doctor? Exacto, no, pero ya está en el dilema. Es un paciente peruano. Clínicamente, al final dice, pucha, que por clínica, igual y podría ser Crohn-TB. Radiológica, Crohn-TB. Endoscópico, Crohn-TB. Microscópico, Crohn-TB. Tengo que decidir. Tengo que dar tratamiento. No tengo la causa exacta. Tuberculosis. Arrancamos tratamiento para tuberculosis. Por esto, porque en el Perú se han registrado 1,200 casos de tuberculosis al año versus 2,4, 2 por año. 1,200 versus ¿cuánto? 2. Ahora, ese 2 por año de Crohn, ¿saben qué son? No es que me esté burlando, ¿no? Es el doctor o el paciente José Sánchez Recklinghausen, el señor Mario Sánchez Steinberg, cruce racial que trae el gen del Crohn. El Crohn, como lo vamos a mirar, creo que queda muy poquito tiempo para eso, surge en el planeta Tierra en los judíos askenazí, que emigraron de Asia hacia Asia y hacia Europa y se fueron hacia el otro lado del continente asiático. No son de estas comarcas. Miren, ya con esto voy a terminar acá. Radiológicamente, ¿ok? La tuberculosis genera estenosis, porque cada vez que hay úlcera, siempre se... Estenosis cortas. El Crohn, estenosis largas. En la tuberculosis, la válvula ileocecal está deformada. El peritoneo está grueso. Un hallazgo radiológico, el signo del peine. Signo del peine. Crohn.
Si les preguntan, signo radiológico que caracteriza al Crohn, el signo del peine, y se ve como las cerdas de un peine que corresponden a los vasos linfáticos afectados por el Crohn, radiológicamente. Signo del peine Crohn. Endoscópicamente ambos generan úlceras. Las úlceras del Crohn son longitudinales como aftas. ¿Ok? Generalmente en el Crohn la válvula ileocecal es normal. En la tuberculosis la válvula ileocecal es deforme. La válvula ileocecal está deformada en tuberculosis y es normal en el Crohn. Ambos tienen granulomas, caseosos en tuberculosis, no caseosos en Crohn. Pero se parecen. Y bueno, doctores, aquí está el tratamiento y hay algunos datos sobre los mecanismos, los eventos adversos. Ya, a ver. Ya, voy a avanzar un poquito con enfermedad inflamatoria intestinal, por lo menos